Aclaración. Los personajes y imágenes no me pertenecen todos los créditos a sus respectivos creadores. Aclaración extra. Este one shot se dividirá en dos partes, siendo este la primera parte. Sin más que decir, comenzamos. El miedo es la emoción más común para el ser humano. Pero también es un catalizador que nos puede ayudar a identificar el entorno, el ambiente que nos rodea, proporcionarnos recursos y ayudarnos a tomar decisiones que nos pueden dar un respiro y un día más para vivir. Pero el miedo es un arma de doble filo. En vez de tenerlo bajo control, nos toma a nosotros y nos impulsa a tomar decisiones que solo nos hundirán más en un abismo sin fin. Todo tiene un origen. Shuko y William, hijos de una mujer alegre y siempre curiosa ante cualquier cosa, que lastimosamente murió apenas dio a luz a los dos hermanos. Aunque ambos nacieron al mismo tiempo, uno era el mayor, y esa era Shuko. Ambos nacieron sin el amor de una madre, pero con el de un padre llamado Genzo Afton. Siempre se hizo cargo de sus hijos, y gracias a eso pudieron crecer con todo el amor posible. Pero faltaba un amor que el padre no pudo rellenar. Shuko nació con la personalidad de su madre, mientras que su hermano era único. Ambos tenían el apellido Afton. Aunque Shuko, al casarse, tomó el apellido de su marido. Tal vez ella odia en lo más profundo de su ser el apellido Afton por lo que implica. La muerte de su madre y, más adelante, la de su padre, algo quedó grabado en su alma. Como una advertencia, un aviso. Un recordatorio de lo que implica ser un Afton. Y así, cada uno tomó su camino. Una quedó en Japón, donde con el tiempo formó su familia y conoció a su pareja. Mientras el otro fue a Estados Unidos, tomando su propio camino, uno donde el miedo se apoderó de él al ver que su padre murió de una enfermedad natural, de un día para el otro. En ese momento una semilla creció en William, un miedo que poco a poco iba creciendo con el tiempo. El miedo a morir. En una habitación se podía ver cómo una joven abrió los ojos repentinamente. Su respiración era agitada, las gotas de sudor no paraban de secarse. Su corazón latía rápidamente, pero poco a poco se iba calmando. Esta joven era Komi Shouko. No tenía ganas ni de levantarse de la cama. Y solo había cerrado los ojos. Hace unos días su primo Michael Afton había muerto en un incendio. Solo apretó sus manos por la frustración y tristeza. Era una noticia que no solo la afectó a ella, sino también a su hermano y madre. El último hijo de su tío William Afton había fallecido. Toda esa familia había muerto, cada uno de ellos, por un asesino que ni los oficiales habían capturado. La joven solo se levantó. Sus pisadas eran lentas. Era difícil de asimilar para ella. Había perdido a sus amigos en esa pizzería, a sus primos y a su tío. La persona más amable y cariñosa que había conocido. Incluso juraría que escuchaba a su madre llorar en las noches, mientras su padre la consolaba a su modo. Shuko Komi había perdido a su hermano y sobrinos en un abrir y cerrar de ojos. Komi solo negó con la cabeza, alejando esos pensamientos que estaban atormentando su mente. Todo empezó en esa pizzería Freddy Fazbear's Pizza. Komi solo se detuvo antes de abrir la puerta y susurró. ¿Por qué pienso en ese lugar ahora? Se pregunta a sí misma. Algo dentro de ella le decía que vaya a ese lugar, ahí encontrará las respuestas que incluso la atormentan y la verdad de una fachada. Y cuando abrió la puerta, abrió un poco los ojos de la impresión para ver quién estaba al frente de ella y era su hermano. Ven. Es lo único que dijo para voltearse e irse hacia abajo. Komi se confundió por unos momentos, pero entendió al instante lo que quería decir su hermano y lo siguió en silencio, como siempre suele pasar. Y cuando bajó de las escaleras, se vio que fue a la cocina con su hermano adelante. Vio a su madre sentada en una silla. Ella notó sus miradas e hizo un gesto para que se sienten, y solo hicieron caso. ¿Dónde está? Se pregunta Komi para sus adentro, al no ver a su padre en ningún lugar. Su madre notó eso y solo dio una sonrisa. Y Komi solo la vio. Si preguntas dónde está, se fue a comprar algunas cosas, yo iré, pero... Se detuvo repentinamente. Sus hijos notaron eso y la miraron con preocupación. No se preocupen, estoy bien. Solo cansada. Ha sido muy duro para esta familia estos días. Decía mientras sus ojos miraban hacia abajo. Esa noticia le había dado en una herida que se estaba poco a poco cerrando. Pero como si el destino no lo quisiera así, lo volvió a abrir sin avisar o prepararse.
Ambos hermanos se miraron entre sí sin saber qué hacer exactamente. Simplemente no sabían cómo podrían ayudar a su madre, pues el balde no solo cayó en ella, sino en ellos también. La mujer notó eso y volvió en sí. La razón por qué les llamé es por esto. Decía mientras mostraba una carta. Eso es, Una carta. decían ambos hermanos con un tono suave, pero lo suficiente para escuchar sus palabras. Así es, me llegó ayer, no tenía nombre ni nada parecido. Y lo que descubrí, era extraño, solo miren. Decía la madre a ambos jóvenes. Komi solo tomó la carta y empezó a leer junto a su hermano, cada palabra, cada párrafo. Les quitó el aliento, sus corazones latían por minutos, y cuando terminaron de leer, Komi dejó la carta lentamente en la mesa. Y solo miró a su madre, no decía nada, pero sus ojos eran todo lo que necesitaba. Es irreal, ¿no? Y eso que estuve leyendo ayer con su padre esto. Mientras hacía una pausa, y solo tomó aire para continuar. ¿Y si es verdad lo que dice? ¿Y si tiene una pista del asesino de ellos? Su voz iba temblando un poco pero se recompuso. Era una madre y sus hijos están al frente de ella. Por eso iré a esa dirección, quiero que ustedes se queden con su padre. Hablé con él, fue difícil de convencer, pero... Hablaba la mujer mientras se levantaba de la silla. Por eso les llamé para que no se vayan a preocupar, ahora solo necesito que... Pero no terminó sus palabras al ver que sus hijos se levantaron. Iremos contigo. Necesito saber qué le pasó a él. Decía bajo pero entendible. Shousuke quería saber qué pasó con Michael. Pero ya hablé con su papá. Su hijo solo negó con la cabeza y pronunció. Iremos aunque no quieras. La mujer se sorprendió ante esas palabras, era la primera vez que su hijo habla de esa forma, tan determinada a buscar algo, y cuando vio a su hija. Yo. También quiero saber, ¿qué les pasó? A todos. Es lo que dijo la tímida de Komi-san. La mujer no le quedó más que suspirar. Sí que notará, tenía una sonrisa. Hablaré con su padre. Es lo que dijo. Ambos jóvenes asintieron, estaban de acuerdo, y esperarían a que regresara. Y después de una larga charla, lo pudieron lograr. Su padre no les negaba una pista. De las pocas interacciones o cruces de palabras que tuvo con William, había notado que era bastante misterioso. Pero nunca tuvo una mala impresión de él. Así que, para estar seguro, les acompañaría a esa dirección. El padre no podía dejar que vayan solos, era su familia. Y cuando llegaron, la familia Komi se impresionó al ver a los amigos de Komi-san en ese lugar. Vaya qué sorpresa. Decía Shuko sorprendida al no esperar a jóvenes aquí en la misma dirección de esa carta. Su esposo también mostró sorpresa, no pensó que esto pasaría. Entonces las personas notaron ciertas presencias y cuando se voltearon se sorprendieron. ¿Ese es Komi? No solo eso, Najime, sino también está su familia, pronunció Tadano, sorprendido. Entonces se dio cuenta de algo. Había notado a Komi bastante desanimada. Y cuando le había contado qué pasaba, él no sabía qué decir o cómo actuar. Pero Tadano no se pudo quedar en sus pensamientos mucho tiempo. Oye amigo, ¿estás bien? Decía Najime, su tono reflejaba su preocupación. El chico solo asintió. Así que era cierto. Susurraba. Nene sabía lo que estaba pasando con la familia de Komi-san. Gracias no solo a la carta sino a Tadano y la propia Komi, que daba indicio en las clases. No debe ser nada fácil. Esta vez Tadano no venía a competir, sino a apoyar a su amiga. Había momentos para eso y este no era uno de ellos. Entonces, ¿qué hacemos? Pregunta Omoar curiosa de cuál era lo siguiente que harían. La carta solo los dio esta dirección. Decía Mono pensando. Pensé que era una broma al principio, hasta que investigué lo que decía la carta de una pizzería extranjera. Todo unos sucesos extraños pasaron. Yo también investigué eso. Decía Yamai. Mientras iba hablando de eso, Tadano se acercó a la familia Komi. Es un gusto en verlos de nuevo. Expresa Tadano cortésmente mientras saludaba con la mano. Es un gusto de verte de nuevo. Decía la madre enérgicamente como siempre. Tanto Shousuke y el padre saludaron a su modo en silencio, pero con cortesía. ¿Te encuentras mejor, Komi? Pregunta Tadano preocupado por el estado de la chica.
Komi solo movió los brazos nerviosa mientras asentía, dándole a entender que estaba mejor que los primeros días. El chico solo dejó escapar un suspiro, de alivio al estar preocupado todo el tiempo. ¿Y sabes por qué están aquí? Sobre eso, decía Tadano mientras sacaba de su bolsillo una carta. Recibí esto hace unos días, pensé que se había equivocado, pero no había nombre, nada, era anónimo. Decía mientras miraba a sus amigos hablar. Pensé que era el único, pero no. Dijo mientras extendía la carta hacia la madre. Que solo lo agarró y miró. Es igual al que recibí. Esto es extraño. Exclamó la mujer un poco incrédula. ¿Puedo leer? Preguntó un poco curiosa. El chico asintió sin ningún problema. Y cuando leyó el contenido, se sorprendió un poco, ya que indicaba que vayan a cierta dirección, y que les daría pista para que investiguen cierta pizzería. Entonces empezó a dudar un poco y se preguntó quién estaba detrás de esto y qué tanto sabía. Así pasaron unos minutos. Los amigos de Komi-san se acercaron a ver si estaba mejor y, al ver que era así, se quedaron más tranquilos. Pero aún notaban el dolor y la tristeza, y el aire no ayudaba. Se sentía tan extraño y único, como si al aceptar venir aquí no había escapatoria. Descubrirían algo que estaba en lo oscuro y perverso. Y de repente, un autobús se estacionó, y ese hecho confundió a los presentes. Hasta que bajó un joven. Ojalá que me paguen más después de esto, susurraba el chico mientras se iba acercando a los presentes, que seguían confundidos y desconfiados. Él notó esas miradas y solo se detuvo, y empezó a hablar sin rodeos. Veo que les llegó la carta. Espera. ¿Fuiste tú quien la envió? Así es. Decía directamente. Si es así, ¿cómo supiste dónde vivíamos? ¿Y por qué nosotros? Esta vez habló Nene, su desconfianza hacia la persona que estaba al frente aumentó como de muchos. Esas son dos preguntas, la verdad. Aunque me gustaría responder, solo sigo órdenes y el tiempo es poco. Dijo mientras hacía una pausa para voltearse e ir hacia el autobús. Es mejor irse ya. Aquellos que recibieron la carta pueden subir y el que no. No pasará nada, solo no podrá subirse. Espera, ¿qué estás diciendo? ¿Y dónde nos llevarás? El chico solo se detuvo y suspiró, sin duda hacen muchas preguntas. ¿Quieren saber la verdad, no? ¿De todo lo que oculta esa pizzería? Bien, bien. Si quieren venir, que así sea, tampoco les voy a obligar. Decía lo último para subirse. Esas palabras eran dirigidas a una familia en concreto y era la familia Komi. No les estaba obligando a ir, pero por las ansias de las respuestas y del dolor de la pérdida tomaron una decisión que el padre no podía detener. Para el William era una persona misteriosa y a la vez escalofriante. Solo rezaría que haya tomado la decisión correcta. Miren, es la familia de Komi-san, están subiendo. Ya que estamos aquí. Decía Yadano mientras iba caminando hacia el autobús como algunos. Esto. Decía Najime. Una sensación, una mala sensación, le recorrió la espalda, y por instinto miró atrás y no había nadie. ¿Será mi imaginación? Estar aquí ya me hace perder la cabeza. Decía mientras también subía. ¿Lista, Komi? Preguntaba Tadano a la chica, que afirmó con la cabeza, mientras ambos subían también. Y solo se escuchó un motor encenderse y desaparecer, mientras más se alejaba del lugar. 14 horas después. 7 de la tarde. Lugar. Antigua pizzería Freddy Fazbear Pizza. Entonces un motor se detuvo, para luego escuchar pisadas. Cuando se detuvo, muchos miraron algo. Un lugar donde antes la felicidad reinaba, las risas y la buena comida. Ahora solo había un silencio y un ambiente inquietante en el sitio, y sus desapariciones. Con que esta es la famosa pizzería, me da una inquietud gigante, susurró el chico, por el ambiente del sitio. Yo también sentí esa sensación. ¿O solo podemos irnos? Dijo la chica del parche para voltearse para caminar hacia el autobús. Pero fue detenida por su amiga. No es para tanto. Además, el viaje fue largo, casi 14 horas en autobús. Suspiraba cansada Rami, por el trayecto. Pensé que vendríamos en avión. Lo digo porque es lo normal. Expresó sus palabras Yadano, por esa forma de viajar. Bien, entramos.
Preguntó Rami curiosa. Muchos se miraron entre sí dudosos, pero asintieron. ¿No vendrás con nosotros? Preguntó Tadano al chico, ¿quién fue que les había traído aquí? Él solo negó con la cabeza y apuntó al frente. Muchos miraron dudosos esa acción y cuando sus ojos veían donde apuntaban miraron a dos chicas al frente de la pizzería. Vaya, no les había visto. Dijo Shuko sorprendida al no prestar atención a su alrededor, pues este lugar era especial para ella. Pues aquí era donde traía a sus hijos cuando estaban de visita, para ver a su hermano. Una sensación de melancolía y recuerdos venían a su mente sin parar. Recordaba cuando Henry y Yama abrieron la primera pizzería, los veía tan felices. Pero ocurrió algo, una tragedia. La mordida del 83. Entonces sintió una mano en su hombro, y era su hijo. «Madre, ¿estás bien?», le preguntó susurrando. Ella salió del trance y sonrió, dándole a entender que sí estaba bien. Este lugar no pensé verlo de nuevo. Decía Komi para sí misma, así como a su madre les venía buenos recuerdos, que atesoraba. Como unos donde el dolor reinaba. ¿Estás bien, Komi?, pregunta Tadano a la chica, ella solo asintió con la cabeza. Y antes que alguien diga o mueva un músculo, ambas mujeres se acercaron. ¿Esos son todos a quienes pudiste traer? Pregunta Cassidy al chofer, que solo negó con la cabeza. ¿Acaso querías a más? Además les envié a más pero no pudieron venir, porque pensaron que era una broma o tenían mejores cosas que hacer. Decía el chico suspirando de cansancio. Perdona mi hermanita, ya sabes cómo es. Gracias por tu trabajo. Habló la peli gris, mientras se reía nerviosamente. Mi trabajo está hecho, nos vemos, después les estaré esperando en ese autobús. Decía el chico para retirarse. Los chicos agradecieron por su tiempo, en especial Shuko. ¿Sucede algo? Pregunta Cassidy mirando a Connie, que solo la veía. ¿Por qué me suenas de algo? Lo decía en sus pensamientos y cuando notó su mirada, negó con la cabeza apenada. Kof, bien, ¿y qué haremos? ¿Y ustedes son? Preguntan a Hime ambas chicas. Ah, cierto, me presento, soy English y ella es Chori. Vamos adentro, no perdamos más tiempo. Decía secamente mientras se adentraba a la pizzería. La llamada English parpadeó 2 veces, y solo negó con la cabeza. Y poco a poco iban entrando. Esa mirada. Decía Rami notando esa pequeña mentira, pero no diría nada. La única que quedó mirando el letrero fue Komi. Michael, Elizabeth y Evan. Es lo único que susurró, nada más, y cuando pisó dentro del lugar, una avalancha de recuerdos de su niñez llegó. Recordaba esas risas, el aroma a la buena comida. Al principio tenía miedo de los animatrónicos. Pero ese miedo desapareció cuando su tío William le explicó para qué servían. Y era para entretener a los niños, como ella, para que apreciara ese momento. Que cuando creces, esa parte infantil aún está ahí. Sus recuerdos venían así como sus pasos, que se guiaban por instinto. Su mente le mostró a 5 niños, cada uno diferente, pero único a su modo. Ella nunca pudo tener amigos por su problema de comunicación, pero para esos infantes no necesitaba decirles algo. Ellos la aceptaban aunque no dijera nada. Su mente era un río tranquilo, pero como todo río tenía su momento fuerte. Esa mordida, las desapariciones, la promesa de Michael a ella. Y con recordar eso, se detuvo abruptamente, pues había llegado sin que lo supiera. ¿En qué momento llegué? Estás un poco pálida, ¿estás bien? Si quieres te traigo agua. Ella solo agitó sus manos, indicando que no era necesario y estaba bien. ¿Segura que no quieres nada? Esta vez preguntó su madre. Ella sabía qué tenía en su cabeza, y la preocupaba. Antes que Komi haga algo, vio que alguien le extendió la mano, y ahí estaba una botella de agua, y cuando vio que era su hermano. Lo miró por un minuto y lo agarró. Él no dijo nada, solo se fue al lado de su madre. Alguien me ganó, no puede ser, soy una decepción. Qué exagerada. ¿Y bien que veremos? ¿Cómo veremos esas evidencias? Esta vez habló Tadano, con un tono para que todos le escuchen, y así cada uno miró a las anfitrionas. Primero que nada será mediante este proyector, fue difícil encontrar así como limpiar este lugar.
Así que ustedes lo limpiaron. Se decía Shuko, por eso notó que no había suciedad. En ciertas partes, ella sabía que el lugar estaba abandonado, así era normal encontrar polvo y vegetación. ¿Entonces estas sillas ustedes también? Preguntó Mono mirando a ambas mujeres, que una asintió feliz y otra no dijo nada. Ya veo, gracias. Lo decía para sentarse. Mediante un proyector. Es peculiar si me preguntan. No es por desconfianza, pero, ¿cómo sabremos que es verdad lo que muestran? La pregunta de Yadano hizo que miren a las presentes. Ansiosos de la respuesta. Ya verán. Es lo único que dijo Cassidy sin decir nada más y solo miró de reojo a la familia Komi, que entendieron sus palabras. La joven solo prendió el proyector y todos sin excepción, por curiosidad del lugar y qué pasó, o por instinto mismo miraron a la pantalla. Dentro de la pantalla. Uma ideia e duas mentes, Will e Henry. Futuro brilhante em nosso restaurante, mas apenas por um erro tudo eu perdi. Amanhã outro dia, eu dizia, foi longe demais por sua brincadeira, colocando ele na boca do animatronic. A string lock falhou e a cabeça dele esmagou. Michael, quão idiota foi a sua ação. Perdi meu filho por minha própria criação, entrando em uma espiral de loucura. Não existe quem me segure. Henry, a culpa também é sua. Então que sua filha sinta o que eu senti, mesmo que o corpo se vá, a alma persistir. Remanescente, o poder latente, pra viver eternamente. Também que eu ressuscite com a nova franquia. Crianças perdem a vida, 5 delas atraídas com essa velha fantasia. Com seus corpos dentro das roupas, ninguém os acharia. E alimento da energia, e vem da sua agonia. Mesmo que tente eu não consigo controlar esse meu desejo de matar. As novas criações são perfeitas, pra quantas crianças sequestrar. Realmente eu já avisei, mas ainda aconteceu. Mais uma vez um animatronic que eu criei tirou a vida de filho meu, e o culpado apenas eu. Fuera de la pantalla. Entonces los presentes pudieron escuchar, una melodía sonaba, desgastado. Es como si estuviera dando una advertencia de algo, que tal vez no están listos. Más para cierta familia. Miren, por fin podemos ver algo. Decía Mono, por alguna razón tenía escalofríos, no sabía por qué. Pero cuando entró a la pizzería lo sintió. ¿Esos dos son? Son Henry y mi hermano William. Habló Shuko, mientras una sonrisa se formaba. Veía a 2 personas que conocía, pero sobre todo a su hermano feliz. Pero esa felicidad duró poco al recordar la realidad. ¿Entonces ese es tu tío, Komi? Señaló curioso Tadano a esa persona. La chica asintió con alegría. Entonces son amigos, ¿no? Eso parece ser algo más que nos puedan decir. Preguntó Nakanaka, con intriga a esas 2 personas. Bueno. Pero antes que Shuko diga algo, alguien la interrumpe. Déjenos a nosotras 2. La información, señora Komi. Decía alzando un pulgar inglés, la mujer pensó un momento para asentir. Y bien. Y una de ellas se ajustó su garganta, para empezar la explicación. Ya saben sus nombres, Henry y William, ambos se conocieron hace años, antes de abrir este restaurante. Decía Inglis mientras pensaba. O sea, ambos eran el dueño. Decía Garia sorprendida mientras veía a Komi por ese detalle. Así que tu tío era uno de los fundadores. Impresionante. Me disculpo por la interrupción de mis amigas. Decía Nene avergonzada. La peli plateada solo negó con la cabeza, indicando que no había problema. Ambos eran socios comerciales, Henry se encargaba de la creatividad y William de la gestión. El último nombre lo decía con un cierto casi impredecible odio. Las únicas que notaron eso fueron su hermana mayor y Shuko. Sorprendida de cómo se expresó hacia su hermano, y solo negó con la cabeza.
pensando que lo había imaginado. Una dupla increíble, tomando en cuenta lo que han logrado. Decía Rami, fascinada hasta donde llegaron. Crear un restaurante no es nada fácil. Decía Tadano, sabiendo la responsabilidad que conlleva dirigir un lugar tan exitoso que llegó a hacer, por lo que había leído. Parecían buenos amigos, porque el tío William dejó de mencionarlo. Pensaba Komi cada vez que preguntaba sobre su amigo. Su tío no decía nada o solo desviaba la pregunta, contándole historias. Pero Shousuke tenía otros pensamientos. Cuando pisó el restaurante de su tío, le dio una mala sensación, un escalofrío. La última vez que sintió ese sentimiento fue cuando su primo Michael se despidió de él. Por alguna razón tenía que detenerlo, ¿pero por qué? Y en unos días se enteró de que había fallecido. El chico solo miró la pantalla con completa seriedad y susurró. ¿Qué escondías, tío? ¿Un error? Se pregunta una y otra vez Najime, es como si le carcomiera por sí solo esas simples palabras. Oigan, siento una mala sensación, ¿ustedes no? No digas eso que da mala suerte. Oigan, ese no es, Primo, decía en susurros Komi, aunque lo haya dicho bajo por el silencio pudieron escuchar lo que dijo, y abrieron los ojos de la impresión. oigan, ¿qué le están haciendo a ese niño? Preguntó frunciendo el ceño molesta Rami, veía como lo que parecían amigos de Michael, agarran a un niño para acercarlo a lo que parecía un animatrónico. ¿Qué hacen esos idiotas? ¿No ven que está llorando? Habló Mono mientras se levantaba de su asiento. Michael, Decía Shuko mientras apretaba sus manos sobre sus piernas. Ella sabía que pasaría esto. Lo recuerda perfectamente, ese día, ese incidente. No lo olvidaría. Ver cómo uno de sus sobrinos estaba en la boca de un animatrónico y el otro estaba inmóvil, por lo lejos que su broma había llegado. Lo que agradecía ese día era que Komi y su hermano estaban jugando en otro lado. Pero cuando se dio cuenta, miró a sus hijos. Quería evitar que lo vieran. Pero era muy tarde. El animatrónico había cerrado su mandíbula, pasando lo peor. Komi estaba incrédula. Lo que estaba viendo no era ese primo que ella admiraba, ese que le aconsejaba. Él nunca haría eso. Pero ahí está. Algo que era una simple broma terminó en tragedia. La muerte de su primo. Llevó sus manos a la boca sin saber qué pensar o decir. Shousuke solo pensaba, ¿qué ganaba su primo en hacer eso? Pero, sobre todo, ¿por qué su tío no evitó todo eso? ¿O había algo más? Todo ese mar de dudas, por primera vez, lo molestaba. La tragedia pasó. Nadie, absolutamente nadie, decía o movía siquiera un músculo. Estaban procesando lo que acababan de ver. Era algo que nunca podrían olvidar, aunque quisieran. Lo único que se escuchaba eran sus respiraciones agitadas, que poco a poco se calmaban. Así. Que eso fue lo que pasó. Decía Tadano, aún incrédulo. No podía ni pensar con claridad. eso es una tragedia, pobre niño. Nene solo pudo apretar su vestido de la angustia. Pero ¿quién es el niño? Decía Nakanaka, es en la única cosa que pudo pensar. Y decir, sin tener que tartamudear. Él es Evan Afton, el hijo menor de William. Pronunció sin titubear Cassidy, mientras veía sorpresas en sus caras como reacciones. Pero, ¿por qué lo hizo? Decía con un tono fuerte Tadano, no entendiendo esa acción. Entonces se detuvo y miró a Komi. Ella está ahí aún, en esa posición con sus manos en su boca. El chico puso una mano en su hombro haciendo que vuelva a la realidad, y mire al pelinegro. Tadano. Dijo lentamente mientras bajaba su mano. El chico no dijo nada, pero le dio una sonrisa. Mientras alejaba su mano, si necesitas algo o alguien aquí estoy. Decía mientras Komi pensó lo que haría hasta que la mencionada asintió. Tadano tiene razón. ¿Qué lo llevó a eso? Preguntó Najime sin entender del todo por lo que hizo. Inglis solo miró a la señora Komi, que movió la cabeza dando a entender que puede seguir con lo que diría. La verdad no ganaba nada, con hacer eso no era la primera vez. Que le hacía bromas su hermano, cada vez que podía lo hacía, gracias a la constante broma Seiba, le tenía miedo a los animatrónicos. Decía Inglis explicando la situación. Sigo sin entender. ¿Por qué su padre no lo detenía?
Decía confundida Rami sobre la situación delicada. Porque William permitía, él era consciente de eso. Después de todo, William odiaba a su hijo Michael Afton. Ante esa revelación el silencio volvió a reinar por unos momentos. Hasta que las voces y cuestionamientos surgieron. Eso es imposible. Mi hermano nunca. ¿No odiaría a su propio hijo? ¿Que permitiera que haga bullying a su hermano menor? ¿Acaso el propio Michael no le dijo algo? Respondió con serenidad Cassidy mientras cuestionaba a la señora Comey. Shuko solo se calló, sin decir nada. Recordando una pequeña conversación con su sobrino, lo que recordaba con claridad era que le dijo. Su hermano no era lo que aparentaba. Al principio no entendía lo que quiso decir, y solo guardó en su memoria esas palabras inconscientemente. ¿Acaso hay algo más ahí? Esta vez habló Shousuke, que rara vez dice algo o habla. Tal vez sufría de abuso físico, quién sabe. Decía lo último Inglis al aire sin afirmar nada. Ese puede ser un motivo. Pero aún así, hacerlo eso a tu propio hermano no tiene justificación alguna. Decía Nene, bastante molesta con Michael. Ella era una hermana mayor. Sea lo que le pase, no le haría nada a sus hermanos menores. Y al ver cómo William reprochaba a Michael sobre su broma, no supieron qué decir. Más Shuko, ¿acaso en verdad conocía a su hermano? Y justo ahora los reprocha. Decía Najime incrédula. Pudo haber evitado todo eso antes, no lo entiendo. Y ahora se hace como si él no tuviera la culpa. Exclamó molesta Rami por cómo lo gritaba, claramente Michael tampoco se salva. William, ¿qué has hecho? Decía Shuko triste de cómo uno de sus sobrinos murió. Y solo miró a sus hijos y les puso una mano en los hombros a cada uno. No es necesario que sigan viendo. Decía preocupada. Aunque ambos hermanos no supieron qué hacer, se miraron para ver a su madre. Sus ojos decían que lo verían todo. Ya estaban aquí, no había vuelta atrás. Querían saber qué pasó realmente, aunque Komi quería saber cómo era realmente su tío. Lo que mostraba la pantalla no era lo que ella recordaba con tanto cariño. Su madre solo asintió mientras miraba la pantalla. A mí me surgió una duda. ¿De qué están hechos los animatrónicos además de metal, obviamente? Preguntaba Yadano. Intento cambiar aunque sea la conversación o ambiente. Como tú mismo lo dijiste, están hechos de metal además de llevar unos resortes llamados spin-locks. Eran bastante sensibles. Un movimiento en falso puede llevar a algo bastante doloroso. ¿Doloroso? O sea que se puede usar también como trajes. Efectivamente. Un movimiento en falso. Con solo imaginarlo me da escalofríos. Ni que lo digas. Eso no se ve bien. Decía Yama y esa sonrisa de William le daba una sensación de terror. Ese hombre era en verdad pariente de su diosa Komi. No hagas nada tonto, hermano, por favor. Rogaba para sí misma Shuko. No quería ver a su hermano hacer algo que se arrepienta después. Locura. ¿Acaso es por Evan? Susurró Komi el nombre de su primo. Y muchos escucharon su suposición. Ella no quería pensar lo peor, pero ¿por qué? Puede ser. ¿Qué tal si ellas nos las confirman? Decía Nene mientras miraba a las anfitrionas. Y todos buscaron esa confirmación o los Komi esperan que solo es una broma. Hay ciertos factores, como efectivamente la muerte de su hijo fue uno de ellos. Concluyó Cassidy, porque una tensión se formó, con tan solo sus palabras. ¿Factores? ¿Acaso hay otras razones? Preguntó Shousuke, algo que ambas asintieron. ¿Y cuáles serían esos? El miedo y la envidia. Y con esas palabras muchos se quedaron pensativos, hasta que alguien habló. ¿Envidia de qué? Decía Rami cada vez menos gustándole dónde irá esto. Envidia a Henry, al ser más reconocido él que el propio William. Y sobre todo, a los ojos del propio William, la familia perfecta que tenía su amigo. Y ante esa respuesta que dio Inglis se quedaron callados ni una sola palabra. Solo por eso. ¿Qué tan envidioso puede ser? Entonces el chico recibe un golpe al brazo por la propia Nene. No digas eso en voz alta.
decía mientras apuntaba a la familia de Komi-san. Ah. Lo siento. ¿Miedo a qué? Decía Shuko, en verdad cada vez desconocía a su propio hermano. No era el que era feliz, siempre velando por su familia. Lo que veía era lo contrario. Envidia a su propio amigo y miedo. Entonces recordó una conversación con su hermano. Shuko. Dime, hermanito. ¿A qué tú le tienes miedo? Preguntó sin siquiera verla a los ojos. La mencionada solo se quedó pensativa, hasta que respondió. No verme lo suficientemente joven. Respondió con total seguridad. ¿Y tú? A morir, a morir. William, no hagas nada tonto. Lo decía en sus pensamientos, esperaba que solo haya dicho eso en forma de broma como ella. Esa no es la hija de Henry que hace afuera. Preguntó Shuko sorprendida y preocupada por la niña del amigo de su hermano. Conocía a Henry y sabía que era una persona bastante amable, y que no dejaría a su hija afuera. ¿No puede entrar? ¿Está cerrado por dentro? ¿Acaso le hicieron una broma? La verdad no dan risa esas clases de broma. Henry debió de estar ocupado. Así es, aunque Henry creo podemos decir un animatrónico para que está siempre al lado de su hija. ¿Y por qué no está? El animatrónico se llama Puppet. Normalmente está en una caja en forma de regalo, pero los niños pusieron cosas pesadas para que no salga. Eso explica por qué no está a su lado, pero mi otra duda es por qué crearía un animatrónico para su hija. Es como si quisiera protegerla de algo o alguien. Pero antes que Yami continúe vieron que una persona se acerca a la niña, un individuo morado, y al ver quién era y que tenía en la mano, se quedaron congelados, más en especial la familia de Komi-san. La acaba de matar. Y culpa a Henry, ese demente. Lo culpa por la muerte de su hijo al ser creados los animatrónicos por el propio Henry. Pero eso no tiene sentido, es una niña. Shuko estaba paralizada. Tenía que ser mentira, ¿no? Su hermano no mataría a nadie, era mentira, pero... Dentro de ella sabía que algo no andaba bien con William desde hace tiempo, solo no lo quería aceptar, así como la muerte de su madre y padre, no quería. Tío. Es lo único que pudo decir Komi. Otras palabras no podía pensar. Lo que acababa de ver la dejó sin aliento. El William que ella recordaba era siempre amable con ella, le contaba hasta historias o cuentos, o siempre lo veía con una sonrisa. ¿Acaso nunca lo vio realmente? Shousuke solo apretaba sus puños. ¿De esto hablabas, primo? Aunque Michael nunca hablaba de su padre, evitaba los temas. ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué nunca les contó la verdad? Es un desgraciado. Susurró Yadano, no solo les causaba miedo sino odio hacia esa persona. ¿Eh? Alma remanente. ¿Ahora de qué está hablando? Decía Tadano mientras evitaba en pensar en lo anterior que era casi imposible. ¿Nos podrían explicar eso de remanente? Es más complejo de lo que parece. ¿Recuerdan a la niña que mató? Su nombre era Charlie, la hija de Henry. Decía Inglis mientras hacía una pausa viendo a los presentes. Que pudo ver que hicieron diferentes gestos, no olvidarían eso jamás. Y solo miraron a la peli plateada. Puppet pudo salir donde estaba atrapado. Y llegar hasta Charlie quedándose ahí. Lo que vio William es como el alma de Charlie poseía el animatrónico, gracias a la agonía de la misma. Y por lo dicho por Inglis, estuvieron procesando un rato las palabras. ¿Acaso eso es posible? Agonía, debió de sufrir. Decía Nene apretando sus manos de la furia que sentía hacia William, ese miedo era opacado por ese sentimiento de odio. Tadano solo estuvo pensativo, por eso dijo Alma no. Decía el chico para mirar a la anfitriona, que dio un asentimiento con la cabeza. Komi aún en sus propios pensamientos y dudas habló aún así. ¿Y eso de remanente? Aunque le dolía el hecho que su tío haya quitado una vida a una niña, estaba aquí para saber la verdad, aunque eso duela más que los golpes. El remanente es la esencia del alma, se consigue calentando el metal de los animatrónicos haciéndolo moldeable, pero tiene que ser a cierto nivel de calor, es por eso mismo que ponían
Y antes que Cassidy continúe con la explicación, su hermana la detiene. Creo que fue suficiente. Decía tranquila, la otra solo bufó de molestia, y solo no dijo nada más. Pero ¿cómo descubrió eso? ¿Qué hizo? Esa pregunta hecha por Rami a cada uno le dio escalofríos, un aviso de que a partir de aquí no hay retorno de lo que verán. Shuko solo puso su mano en su pecho, agitada, preguntándose qué hizo mal como hermana mayor. Y con solo pensar en eso, un peso en sus hombros aparecía tal vez como un recordatorio. Las anfitrionas solo apuntaron a la pantalla. Está perdiendo la cabeza. Decía Najime nerviosa de cómo el ambiente se estaba volviendo pesado incluso para respirar. Vivir. Para siempre. Como una inmortalidad busca eso en el remanente. Decía Shousuke, sus ojos abiertos de la incredulidad, su tío estaba en un abismo que poco a poco será imposible de salir. El pariente de Komi me está dando miedo. Por unos momentos vi carteles de Se Busca, no creo, tal vez estoy alucinando por el miedo. ¿Eso te referías con miedo a morir, William? Susurró Shuko. Su voz, antes alegre y positiva, era opacada por tristeza, decepción e incomodidad. La única que escuchó fue su hija Komi. Ella tampoco sabía qué pensar. Era todo confuso, y ver la verdad de esa sonrisa la destrozaba a ella y a su familia presente. Espera, otra pizzería. ¿No era mejor cerrarlo tras bueno eso? Tal vez lo cerraron. Pero recuerda que era un éxito, la pizzería no cerrarían, si hay mucho dinero detrás. Concluyó Rami analizando todo. Además de ser diferente el lugar. La presidenta tiene razón. ¿Y qué pasó con Henry? Preguntó Komi. Sabía que tras eso debió quedar devastado. Cassidy solo suspiró y habló. Como debieron suponer, quedó con una inmensa tristeza y depresión, y culpa al no poder proteger a su hija y de ser el hijo de Fazbear's para estar solo. Es lo único que dijo la anfitriona sin decir más. Lo lamento, Henry, muchísimo. Todo este tiempo no me di cuenta de quién te había arrebatado a tu hija. Decía Shuko mientras bajaba la cabeza, ¿qué más no sabía? Sus hijos se dieron cuenta de la situación de su madre y fueron a consolarla. A este paso, Toito, el propio William acabará con su propia familia. Decía Najime con un tono serio poco inusual en ella. Tienes razón, Najime, esto solo empezó. Decía mirando a Komi bastante preocupado. Sin Henry otras personas fueron quienes crearon los animatrónicos, ¿no? Así es, y esos fueron Edwin y su esposa, ayudaron a los diseños de los animatrónicos. Respondió Inglis a sus dudas, que el chico agradeció. Mientras ellos hablan entre sí se les había olvidado lo que quería William, hasta que alguien apuntó lo que estaba a punto de hacer. Oigan chicos, ¿por qué se está poniendo ese traje? Es Primbonie. Eso. No me digas que... Decía incrédula Rami al ver que efectivamente William se puso el traje, mientras llama a niños llevándolos a un lugar hasta quitar un cuchillo. William, no llegues, Exclamó su hermana, aterrada de lo que estaba haciendo su hermano. Sin dudar un solo momento, los mató a cada uno, el cuchillo perforando la carne, las súplicas que llegan a oídos sordos. Ver cómo el suelo se teñía de rojo les devolvió el estómago. Algunas se taparon la boca, no podían respirar con tranquilidad. William Afton, con total tranquilidad, había matado a 5 niños inocentes en un día. La más afectada era Shuko. Ese no era su hermano, ¿dónde estaba aquel que ella recordaba con tanto cariño? Su mano temblaba sin control. Komi estaba agarrando la mano de Tadano, tambaleaba, tenía miedo. Lo único que podía hacer el chico era estar a su lado. Hasta que se recupere al menos un poco. Shousuke tenía algo claro. Ese no era su tío, no era humano, era un monstruo disfrazado de un ser humano. Solo agarró su silla con mucha fuerza. Incrédulo y molesto. Los demás no estaban mejor. ese maldito. Decía Nene por tanta presión en su mano. Estaba perdiendo color hasta que alguien le tocó el hombro. Tranquila nene, tu mano. Decía Nakanaka a punto a lo que decía la chica le dio cuenta, y dejó de hacer presión volviendo a la normalidad su mano. Los puso en esos trajes. El remanente, recuerden lo que dijo. Pero no termino porque...
porque así descubrió eso investigando, poniendo los cuerpos en los animatrónicos y cubriendo sus crímenes de asesinato. Decía la presidenta del consejo estudiantil, mientras una gota de sudor caía por su cara. Y al ver que nadie encontró los cuerpos, porque nadie pensaría que estaría en los animatrónicos. Todo por su inmortalidad, en verdad eso es posible. Decía negándose a creer que eso sea posible con un método tan cruel. Las anfitrionas no dijeron nada, tampoco era necesario porque su silencio era suficiente. Se deja llevar por instinto y mata jugando con sus víctimas. Expresó Cassidy sin siquiera dudar sus palabras. Los presentes solo ya ni sabían cómo reaccionar a eso. Era verdaderamente aterrador. Espera, creo nuevos animatrónicos. Decía como un susurro Connie, más o menos recuperada de todo. No me digas qué. Y al ver que solo era una fachada la pizzería, y que el objetivo de los animatrónicos era atrapar niños para saber más del remanente. Cada uno tuvo un sentimiento diferente, pero algo compartían. Un solo pensamiento, una furia incontrolable hacia William, de cómo veía a los niños como simples objetos para su plan. Esa niña. Dijo Shousuke. Elizabeth, detente. Decía como una súplica. Que no fuera lo que estaba pensando. Pero, como si el mundo se riera, Elizabeth Afton había sido atrapada por Circus Baby. Y ahí la madre de Komi entendía cómo sus dos sobrinos habían fallecido. La tristeza estaba a punto de llamarla. No tenía sentido excusarse. No solo había fallado como hermana, sino como tía. Tal vez, si hablaba e insistía más, esto no hubiera ocurrido jamás. ¿Acaso eso? No, William le había dicho muchas veces que no se acerque a los animatrónicos, pero como Elizabeth era una niña curiosa pasó eso. Decía English explicando la situación de ese momento. Komi suspiró un poco aliviada, todo esto la estaba agotando mentalmente aunque no era la única. Esto solo empeorará, estoy segura. Diría que no digas eso, pero este paso será así. Decía Nene mientras miraba a la pantalla preparándose para lo peor. El culpable de tus propias desgracias eres tú, William Afton. Decía Rami con veneno en su voz, muchos se sorprendieron por sus palabras, nunca la habían visto así, ni el propio Tadano. Y en silencio miraron en la pantalla. Dentro de la pantalla. Mais poder é o que eu caço. Cada animatronic quebrado pedaço a pedaço. Os fantasmas foram libertados. Posso até ser encurralado, mas eu acho hilário. As garras me sufocam, perfurando meus zagueiros. Cada trava lentamente, tentando minha cara. Eles me condenam com os olhos, poças de sangue se formam. Pra pedir qualquer ajuda, agora é muito tarde. Então veja que ironia, vou morrer na fantasia. Acumulei tanta agonia, lenda dos mortos. Mas não vou morrer aí, faça a obração das suas vidas. Isso só irá provar que eu sempre volto. As chamas não ardem, o inferno não vai me segurar. Da morte me aguardem, porque eu sempre irei voltar. Ninguém vai me matar, não fará, mas vou falhar de novo. Sua agonia alimenta, como é que se veste de roxo? Vou me prender, mas a morte o mal liberta. Dentro de Spring, Flashback se esconde seu terror. Fuera de la pantalla. Más poder. Se fue a conseguir más remanente en los animatrónicos principales. Decía Tadano mientras miraba la pantalla con atención. Como lo dijo William, fue donde los animatrónicos para más remanente, destruyéndolos piezas por pieza. En verdad ha perdido completamente la cabeza ese sujeto. Decía Yadano nerviosa de la propia presencia de William de la pantalla.
Le ponía los pelos de punta. Si es que ya no lo estaba desde antes. Y solo salió a la luz su verdadero ser. Decía Rami mientras se cruzaba los brazos. Conocía a muchas personas y cómo solían ser, a veces ocultan lo que en verdad son. Shuko estaba pensativa, tal vez su hermano cayó poco a poco por ese miedo. Recordó la muerte de su padre por una causa natural. Fue esa la semilla del miedo que iba creciendo. Y la esposa de William recordaba poco de ella, pero era suficiente para saber que era amable, cariñosa con sus hijos. Se pregunta, ¿qué pasó? William nunca habló de eso, ¿por qué se alejó? No dio explicación alguna. ¿Qué te pasó, hermanito? Se decía internamente. Espera, esos son fantasmas, decía Mono, asustado por la repentina aparición de esos seres. No. Son las almas de esos niños. Decía Tadano, viendo cómo se acercaban a William. Buscan venganza. Susurró Komi. Ella sabía por qué estaban ahí y no descansarían. Debían ser. No lo harán hasta ver a su tío pagar por lo que hizo. Toda esa imagen que tenía de él se había roto como un espejo. Y solo apretó su mano. Sin duda alguna las decisiones conllevan consecuencias. Que tarde o temprano tocarán nuestra puerta es irónico todo. Decía Nene, sus ojos veían atentamente a lo que haría el hombre morado. Está asustado. Decía en voz baja Shousuke, pero por el silencio pudieron escuchar lo que dijo. Es hora que pague por lo que ha hecho. Exclamó Nakanaka. Aunque la familia Komi estaba presente, no podía callarse. Y ellos sabían claramente lo que había hecho. Y lo tenían que aceptar, aunque fuera difícil. Todo concordaba. Los asesinatos, desapariciones y la muerte de los Afton. Eran un completo misterio para el mundo. Pero ahora ellos son testigos de lo que alguien ocultaba tras una fachada, que fue derrumbada completamente. William, aterrado por las almas, el pánico lo invadió. Corrió por toda la pizzería hasta llegar a un lugar con un traje bastante desgastado. Espera, ¿ese traje no es Springbone? Nos dijeron que sus resortes eran sensibles, pero por el polvo que lleva, debió de no recibir mantenimiento constante. Se lo está poniendo ese sujeto. Decía Nene molesta. ¿Qué sucede, Nene? Preguntó Nakanaka curiosa por esa reacción. Les hace recordar a su asesino, al que les causó miedo. Decía Yamai mientras chasqueaba la lengua de molestia, y por lo dicho por su amiga entendieron. Vieron cómo William se reía, pero esa risa duró poco. Al mover mal el traje ocurrió lo que pensaban. Y escuchar los gritos de dolor de William les dio escalofríos, y más al ver cómo el metal entraba por la carne con una fuerza que daba miedo. Cada grito, el piso se llenó de un baño de sangre. Komi solo abrazó a Tadano. No quería ni ver. El chico solo correspondió al abrazo. Shuko solo miró a otro lado y Shousuke apartó la vista. Otros se taparon los oídos para no escuchar cómo el metal perforaba el cuerpo como si fuera papel. Ver cómo perforaba sus órganos simplemente era una vista desagradable. No sentían pena porque sabían que el propio William Afton se lo buscó por sus decisiones. Terminó así. Una muerte con agonía. En verdad, morir así debe ser extremadamente doloroso, y más al ver cómo unas almas te condenan. Decía para sí mismo. Nunca pensó ver algo así en su vida. Aunque lo intente olvidar, será casi imposible. En verdad es irónico morirás con el mismo traje que usaste para tus crímenes, el mundo es muy pequeño. Decía la presidenta del consejo estudiantil. Sus ojos afilados no tenía más que repulsión por William por lo que había hecho, después de todo no es la única. No volverá, ¿verdad? Decía Nakanaka mientras se escondía entre sus piernas, esas palabras le dio un miedo que nunca había sentido en su vida. Lo que verán será la definición de monstruo. Esto tiene que ser una broma. Ni el infierno lo detiene. Habló Nene mientras se levantaba de su silla incrédula. ¿Acaso consiguió lo que buscaba? Le siguió Tadano pues ya se había separado del abrazo de Komi, al ella sentirse mejor. El chico solo miró a las silenciosas anfitrionas, en búsqueda de una respuesta. Inglis solo se rió nerviosamente. Solo miren y lo verán. Es lo único que dijo Cassidy sin más, no había dicho otra palabra solo esa, Nene solo se sentó, lentamente.
¿Acaso estás satisfecho, William? Esta vez reclamó Shuko con clara molestia, algo que sus hijos notaron, pero no dijeron nada. Alguien que posee la inmortalidad, con esa mentalidad es aterrador. Más que eso, es peligroso. Agregó ya miseria. Esto le estaba haciendo dolor la cabeza, más que sus ocupaciones como presidenta. Y Komi, al ver a su primo al que conocía, abrió los ojos. Michael. ¿Ese fuego acaso tú? Decía en sus pensamientos, recordando cómo murió su primo. Unos recuerdos venían a su cabeza. Unos donde ella y él pasaban tiempo. Eran pocos, pero lo suficientes para guardarlos con mucho cariño y felicidad. Y solo bajó la cabeza por unos momentos para mirar la pantalla. En silencio. El hombre morado. Decía Mono. Parecía una película de terror lo que estaba viendo, y una fuerte. Con que ahora es Springtrap. Habló en voz baja Shousuke. Por unos momentos pensaba en algunos sucesos, pero solo negó con la cabeza y miró la pantalla, como los demás. Aunque no les gustaba, era la única manera de ver la verdad y saber qué pasó todos estos años. Lo verían. Dentro de la pantalla. Depois de 30 anos, age com tantos danos. Meu corpo é minha prisão, nem pareço mais humano. Meu corpo se juntou com o do esqueleto. Seja bem-vindo, sua própria atração de terror. Olá de novo, filho. Veja as alucinações que eu assassinei. Som só empecilho. Tanto nas ventilações que eu te matei. Mesmo que tenha atração de água na escuridão. Já tentaram me prender, mas eu sempre me solto. Já tentaram me matar, só que eu sempre volto. Se a tentativa foi você não me reconhece, mas eu sou meu. É tão interessante que se tornar um sentimento mesmo. Imagino o meu filho. Eu vi a armadilha assim que eu fui convidar. Te matar é mais fácil do que o imaginar. Novamente pode tentar me incendiar. Eu e Michael, o inferno não vai me segurar. As chamas não ardem. O inferno não vai me segurar. A morte não ardem. Porque eu sempre irei voltar. Me queimar, me matar não fará. Michael falhará de novo. Sua agonia alimentar. Homem que se veste de roxo. A roupa me prender, mas a morte o mal libertou. Dentro de Springtrap é que se esconde o seu terror. Fuera de la pantalla. Un ambiente pesado surgió, como una fuerte corriente de viento. Cada uno estaba callado, esperando, mientras sus corazones latían con más rapidez. No lo querían aceptar, pero, aunque lo habían visto, se negaban internamente. Pero ahí estaba de vuelta William Afton. Sí que pasó bastante tiempo. Decía Nene al ver el estado del animatrónico y ver el lugar con suciedad. ¿Qué pasó? Parece un lugar distinto, ¿es el mismo? Se preguntó Nakanaka para sí misma, pero, a la vez había dicho una pregunta que todos tenían en la cabeza. ¿Nos podrían decir qué pasó en esos años? Porque parece muy diferente donde está Mier. No, William. Decir eso le dolió como un puñal invisible, pero eso, aunque sea difícil de aceptar, ya no era su hermano. Era alguien completamente diferente. Intentaré resumir lo mejor que pueda. ¿Recuerdan la pizzería donde hubo las desapariciones de los niños? Sí, pero lo prefiero olvidar. Tras ese incidente cerró.
temporalmente hasta que se creó otra pizzería con unos animatrónicos llamados Toys. Decía Inglis con cada palabra que decía, no se lo podían creer. ¿En serio abrieron otro a pesar de lo que pasó? Decía Mono completamente incrédulo. Supongo que seguía siendo rentable. Decía Tadano mientras suspiraba negando con la cabeza. Aunque hayan hecho una investigación, nunca encontraron el cuerpo. Decía Komi, su voz era cada vez más apagada, la verdad la estaba rompiendo. Volviendo al tema, hubo un inconveniente en esa pizzería que un animatrónico había mordido la cabeza de un guardia y cerro. Hasta que tuvieron que volver con los clásicos. ¿Ya saben qué hizo William con esos animatrónicos? Expresó Inglis mientras se iba a por una bebida. Por Dios. Pobre hombre. Susurró la presidenta del consejo estudiantil, imaginándose esa situación. Fue por el remanente, pero le salió todo lo contrario. Casi. Dijo Shousuke mientras pensaba silenciosamente. Logró su objetivo, ser inmortal por la agonía. Terminó de decir Najime completando las piezas. Lo que ven es otra pizzería. O más bien fue llamado la atracción de terror. Concluyó Cassidy mientras veía que su hermana trajo 2 bebidas, mientras Inglis le daba uno. Solo aceptó silenciosamente. A pesar de tantas tragedias, siguieron buscando beneficios. Decía Shuko mientras fruncía el ceño de molestia absoluta, en verdad ella no entiende a esa clase de personas. Por eso él está ahí, ¿no? Decía Komi mirando la pantalla atentamente. Así es, Komi, no me preguntes cómo no notaron el olor a muerto. Dijo mientras se reía nerviosamente. Eso es una buena pregunta. Tío, ya déjate de ser humano hace mucho tiempo, incluso antes de eso. Sin duda, los pensamientos de Komi-san eran un caos en ese momento. Los recuerdos de sus cumpleaños, en los que William la felicitaba, eran falsos. Si todo estaba así, ¿por qué lo hacía? ¿Qué buscaba? Los momentos felices para ella se iban desmoronando como polvo que el viento arrastra sin cuidado. Su pecho le dolía, como si algo se quebrara por dentro, y no sabía qué hacer. Entonces sintió una mano posarse suavemente sobre su cabeza. Era su madre, que le regalaba una sonrisa serena y cargada de tristeza. Ella también estaba pasando por lo mismo, compartiendo en silencio ese dolor que no necesitaba palabras. Mamá está aquí. Eran las únicas palabras que Komi necesitaba oír para que todos los pensamientos y cargas se vayan, aunque sea por un momento. Ella asintió lentamente mientras miraba a Tadano. Está bien, recuerda que también estoy aquí como ellos. Las palabras del chico que hacía que su corazón siempre latiera, con fervor y felicidad, se formaba una sonrisa en su bello rostro y miraba a la pantalla. Sin duda le queda de eso de atracción de terror. Sería así sin que un asesino te persiga. Más si estaba casi hecho de metal. Decía Nene desviando por momentos su mirada del estado de William, y cómo se veía partes humanas. Espera, dijo hijo. ¿Estaba hablando de Michael? Y por la pregunta de Rami muchos prestaron atención más sus familiares del muchacho, y miraron a las anfitrionas en búsqueda de respuesta. ¿Qué hace él ahí? Decía Shuko preocupada por su sobrino, tenía miedo de que le podría hacer William. Antes que Inglis diga algo, Cassidy alza un brazo haciendo que la peli gris se detuviera. No les diremos nada por el momento hasta que llegue el momento de Michael, solo les puedo decir una cosa: venganza. Y con esas palabras, muchos de los presentes se quedaron pensativos y nerviosos. Sabían qué significaba eso y a lo que podía llegar a ser una sola acción o decisión. Komi solo rezaría para que su primo no se cegara por la venganza ni se le nublara el juicio. No quería haberlo lastimado más de lo que ya estaba. Ahora alucinaciones. Da más miedo así. ¿Qué los provoca exactamente eso? Y por la pregunta de Najime tenían curiosidad al menos un poco. Es por la agonía que provocaba las alucinaciones. Y en sí el remanente era lo que lo mantenía vivo en ese traje, como la propia agonía. Respondía Inglis a sus dudas esperando que no se haya equivocado. Entonces das a entender que ahora recién se podía mover. Decía Rami mientras alzaba una ceja por la duda.
Asimismo, aunque eso lo mantenía vivo, no se podía mover. Concluyó Inglis a la duda de la presidenta. ¿Sonido? ¿Qué pasó con eso? Preguntaba Shuko sin entender a qué se refería. El sonido era para llevarlo a cierto lugar. Al ser un sistema de Springbone, William no lo podía evitar, aunque sabía que era falso. Explicó Cassidy hacia esa pequeña duda. La señora Comey asintió dando a entender que entendía ahora. Y al ver cómo el lugar se quemaba se sobresaltaron. ¿Y eso por qué? ¿Tal vez un fallo o algo más? Propuso Tadano a lo que estaban viendo. Michael. Susurró Comey preocupada por su familiar. Tranquila, está bien, pudo salir a tiempo. En realidad fue un fallo, lo que provocó en lo que ven un incendio. Decía la peli gris mientras apuntaba a la pantalla, y tranquilizó a ciertas personas. Si se quema el remanente también él no. Dijo Nene esperando que haya acabado todo en ese lugar ya. No lo sé, nene, él demostró que nada lo detiene. Habló Agar nerviosa. Sabía, gracias a la pantalla, de lo que era capaz ese hombre y que no se detendría con nada, ni con las propias llamas. Eso era lo que les daba un escalofrío en sus columnas. Las propias palabras de William les helaban la sangre. El aire incluso, a veces, se ponía pesado. No eran simples palabras al azar lo que decía. Eran un hecho y una verdad que daban miedo. Era un hombre que abrazó el propio abismo. No había nada. Ni arrepentimiento ni culpa. Simplemente no tenía nada más. ¿Trampa? ¿Y por qué se ve tan diferente? Preguntó en voz baja Shousuke, aunque se pudo escuchar su pregunta al haber un silencio total. Michael tiene que ver con eso de invitación. Decía Shuko mientras pensaba, era lo más lógico después de todo. Bueno, vayamos por partes. Sí. Primero, porque se ve así es porque sobrevivió al incendio. Sabía que era difícil que acabara ahí. Decía Mono mientras se les escapaba un suspiro. Sin duda después de todo esto tendrá pesadillas. Ahora entiendo cuando interrumpían a madre. Kof, al no salir tan ileso de eso, tuvo que repararse con piezas de animatrónicos. Eso explica ese diseño. Y sobre lo otro, fue Henry quien, podríamos decir, contactó con Michael como su trabajador. Eso será para otro momento, se explicará. Al tema principal, Henry hizo una llamada de radio para William y ciertos individuos, aunque él sabía que era una trampa. Fue por ego y orgullo, para demostrar que era superior a Henry. Decía lo último la chica antes de tomar su bebida. Los presentes estaban dudosos porque le dio información vaga. Pero dijo que lo verán después. Bueno, al menos nos dijiste por qué está ahí. En verdad ya no te reconozco, a pesar que sabías eso fuiste solo por ego y orgullo. William. Decía Shuko mientras daba un suspiro largo para negar con la cabeza. Te has condenado solo, esta vez. ¿Qué pensarían nuestros padres? Decía lo último en un susurro que nadie escuchó o eso pensó. La única que escuchó esas palabras fueron Cassidy pero no dijo nada. ¿Ustedes creen que? Decía nerviosa pocas veces estaba así llama y, la presencia o actos de William, le hicieron que por primera vez tiemble de completo miedo. No lo sé. Respondió Nene, y solo miró a lo que pasaría a continuación. Henry y Michael. Espero que haya salido bien, pero... Decía Connie, ahora viendo el resultado y la muerte de su primo Michael Afton. Su corazón temblaba, al igual que sus propias manos. Por fin entendía aquella despedida que él le había dicho, ahora todo cobraba sentido. Con frustración e impotencia, apretó su vestido con fuerza. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? Se sentía una completa tonta. Ella haciendo amigos, sonriendo, mientras su primo sufría en silencio. Shousuke notó todo aquello, pero no dijo nada. Sabía que no era el momento, y que alguien más consolaría a su hermana. Él simplemente permanecía en su propio mundo. Shuko, al ver a su hija en ese estado, se acercó sin decir una palabra y la abrazó con fuerza. Ya terminó, está bien. Es lo único que dijo mientras Connie-san abrazaba a su madre como si no la hubiera visto en años. Tadano estaba por hacer algo, pero...
Algo lo detuvo al escuchar a William decir que ni el infierno lo detendría. Su mano estaba alzada, apuntando a Comi. Se quedó inmóvil. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo moverme? ¿Acaso? Al ver cómo su mano temblaba, se dio cuenta de que era miedo. No solo miedo a William, sabía que él volvería. El temor no era únicamente hacia él, sino también hacia la propia familia de Komi-san. Sus instintos gritaban, le advertían que no se acercara a la chica llamada Komi Shouko. Tadano, Dijo la presidenta al ver que no se acerca a Komi. Estaba ahí parado con los brazos abajo. ¿Qué me pasa? Se cuestionaba el propio chico sin entender por qué estaba dudando tanto en acercarse a Komi. ese sujeto no miente. ¿En serio ni el infierno lo va a detener? ¿Cuántos serán días, meses o años tarde o temprano volverá? Un susurro apareció en su oído, lo que la puso pálida y cuando se volteó, no había nadie. ¿Estás bien, Nakanaka? Ah, sí, estoy bien. Entonces escucharon un aplauso y a voltearse era una de las anfitrionas, se relajaron. Pueden descansar, ir a tomar o comer algo, antes de empezar con mi chelatón. Habló mientras apuntaba a los lugares que decía. Ese nombre les causó intriga y a otros tristeza. Así para estar mejor un poco se fueron a descansar tomando algo para darse un refresco. Me sorprende que te hayas controlado para no insultarlo, hermanita. Cállate, vamos a comer. Lo decía mientras ignoraba su pregunta, a Inglis le salió una gota de sudor, por cómo le contestó así que solo hizo caso. Fin de la primera parte.